Amigas y amigos, señoras y señores, damas y caballeros, tengan pero muy buena tarde, sean bienvenidos a Conexión Académica. Mi nombre es Edgar Hernández Morales, hoy vamos a platicar con el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. Son los libros del doctor René Santizo Fión. Con él vamos a platicar hoy. El tema es el estrés y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido a Conexión Académica. Hola Edgar, hola Radio Escuchas, a todo el público que nos ve y nos escucha por estos medios. Pues bienvenido, nuevo año, nuevas esperanzas, nuevas ilusiones y nuevas oportunidades para seguir adelante, seguir aprendiendo, seguir ejerciendo, trabajando y con ánimo para la vida que nos viene. Pues bien, doctor, metiéndonos al tema, doctor, ¿qué es el estrés? Bueno, Edgar, vamos a tratar de ser lo más simple posible. El estrés es una respuesta del cuerpo a un estímulo fuerte, en pocas palabras. ¿Qué estímulo fuerte? ¿Es algo natural, evolutivo o es algo dañino? Pues depende, Edgar. Este tipo de estrés nos ha servido para evolucionar como especie. Si vemos en una selva africana o en una sabana africana a un tigre, salimos corriendo, nos escondemos y subimos a un árbol y ese es un estrés bueno porque nos salvó la vida. Este tipo de estrés bueno se llama euestrés. Y en la actualidad lo usamos, por ejemplo, para hacer deportes, hacer una carrera, nadar, correr, montar bicicleta. Nos puede servir para ganar una competencia. Y también nos puede ser útil cuando vamos a hablar en público, que sentimos ese como sensación en el estómago, nos ponemos un poquito sudorosos y taquicárdicos. Esto se llama euestrés, que decir que es bueno, un estrés bueno, que nos ayuda a sobrevivir y a salir adelante en la vida. Pero también hay un estrés malo, que se llama distrés. Y ese distrés es cuando los estímulos permanecen en el cuerpo durante periodos prolongados de tiempo. Y eso nos puede llevar a tener una depresión, ansiedad, nerviosismo, irritabilidad y otros signos más que nos pueden afectar. Este tipo de estrés, aquel estrés que puede ser causado, por ejemplo, con trabajos excesivos durante todos los días, durante meses, durante años, o el estrés excesivo en la casa cuando peleamos con nuestra pareja, cuando tenemos problemas con nuestros niños, cuando tenemos problemas crónicos con los vecinos, cuando eso se vuelve por semanas y por meses y por años. Un grado extremo de distrés puede ser el síndrome de estrés postraumático de aquellas personas que van a la guerra y esta guerra les deja traumas y les deja recuerdos permanentes a través de los años que los puede llevar incluso al suicidio. ¿Y qué es lo que sucede dentro de nuestro cuerpo cuando tenemos ese tipo de estrés? Ya sea euestrés bueno o distrés malo, es un eje que se llama hipófisis, hipotálamo, hipófisis adrenal. Es decir, nuestra cabeza, una glándula que está en nuestro cerebro, que se llama hipófisis, y nuestro riñón secretan hormonas y neurotransmisores, como por ejemplo el cortisol y la adrenalina a nivel renal, y la adrenalina nos aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, nos da glucosa para tener energía y salir corriendo, pelear o ganar una carrera, o salir en el público a hablar, que también nos puede poner nerviosos. Pero si eso permanece durante mucho tiempo en el cuerpo, nos puede dañar el cuerpo, la mente, el alma, y nos puede llevar a enfermarnos y bajar nuestras defensas. Doctor, todos vivimos con estrés de alguna medida. Me refiero del bueno y del malo. Sí, todos vivimos con un estrés normal que nos ayuda a levantarnos rápido para ir al trabajo, que nos ayuda para hacer una tarea, hacer un trabajo específico, cargar una maleta, correr un aeropuerto, que no sé, hacer un deber que nos dejaron y que tenemos que estar alertas para poder hacer en la noche. O sea, ese es el estrés bueno. Pero lo malo es cuando ya se comienza a volver crónico. Crónico significa cuando ya se vuelve permanente. Entonces, ese daño permanente en nuestro cuerpo nos puede deprimir, nos puede causar ansias, angustias, olvidos, nos podemos poner aislados, abrumados o irritables.
nos puede faltar la memoria, nos puede dar depresión, cansancio, nos puede llevar a la ansiedad que nos lleva a una enfermedad que se llama Alzheimer, o nos puede llevar a una depresión severa y llevar al suicidio, si es algo crónico, como el síndrome de estrés postraumático en excombatientes de la guerra de Vietnam, por decir algo, o en la guerra del Golfo Pérsico, o en la guerra de Irak, o en la guerra de Hamas contra Israel. Eso queda en el cerebro. Y esos recuerdos que se vuelven repetitivos se vuelven un hábito que al producir cortisol nos baja las defensas y ese estrés, al bajar las defensas, nos hace enfermarnos, nos puede dar cáncer, nos puede dar catarro cada mes que tenemos exámenes. Algunas personas se enferman cada mes con los exámenes porque al estar estresados producen adrenalina y cortisol, y el cortisol baja las defensas, y al bajar las defensas nos podemos enfermar de cualquier enfermedad. Pero si se vuelve crónico, nos puede dar cáncer, nos puede dar Alzheimer, depresión, y nos puede afectar. Entonces, si nosotros aprendemos a vivir con un estrés euestrés, un estrés normal, es parte de nuestra vida. O sea, no podemos vivir sin el cortisol y sin la adrenalina, es parte de nuestro ser vivo, de nuestro estar atento ante una angustia, una ansiedad, y el niño se nos cae en la piscina, nos tiramos rápidamente a salvarle la vida. O nuestra esposa se está ahogando, entonces le damos un masaje, nos tragamos la adrenalina nosotros para salvar al otro. Entonces quiere decir que el estrés no es ni bueno ni malo, es útil o dañino en este caso. Entonces depende de la cronicidad. Por eso es que es importante aprender a controlar el estrés crónico. El estrés agudo no lo van a evitar. Eso es, me pinchan y me retiro, pues porque esa es la reacción inmediata. Pero ese retirar significa o el eje hipotálamo hipófisis adrenal que se activa. Que activa nuestro hipocampo, nuestro lóbulo frontal. Son conexiones en todo el cerebro que principalmente se van hacia la amígdala, que es el centro de la emoción, o se van hacia el hipocampo, que es el centro de la memoria. Esa gente que tiene estrés postraumático está constantemente activando el hipocampo, que es la memoria. Eso estimula una memoria mala o traumática, ahí serían los psicólogos, que estimula la amígdala. La amígdala estimula el hipocampo, que está en medio, en el centro del cerebro. Este hipocampo estimula la hipófisis, que está por debajo del cerebro, es una glándula pequeñita, como una cereza, y esa hipófisis produce un estímulo hacia la corteza de la cápsula suprarrenal que está en el riñón, y ahí nos produce la adrenalina y el cortisol, que es lo que nos hace ponernos con energía, subiendo la frecuencia cardíaca, subir la frecuencia respiratoria, darnos glucosa y energía para enfrentar la situación que nos lleva a ese tipo de estímulos. Doctor, ¿cómo se manifiesta el estrés o cómo hace uno para saber que está muy estresado? Bueno, en primer lugar, no siente la taquicardia, la palpitación, siente la ansiedad, la angustia, puede sentir mariposas en el estómago si se va a ir a declarar a su novia, o si va a ir a hablar en público, o si tiene un examen y no ha leído. Y ese tipo de estímulos pueden ser inmediatos al euestrés, el estrés bueno, digamos. Pero esto crónicamente nos lleva al cansancio, a la depresión, a la falta de memoria, a la irritabilidad, hasta sentirse abrumado, aislado, deprimido. Puede promover la enfermedad de Alzheimer. Es la enfermedad en la cual los depósitos amiloides en el cerebro nos pueden atrofiar el cerebro y podemos perder la memoria, principalmente en el hipocampo, y podemos perder nuestro yo. Son aquellas personas que no se acuerdan quiénes son, ni quiénes son sus hijos, ni quiénes son sus padres, ni qué trabajaron, ni qué hicieron. Ese tipo de personas que pierden su yo o su alma conservan algún tipo de memoria a largo plazo, como por ejemplo tocar un piano. Hace poco les vi un video que me mandaron de Neil Diamond, que tiene Alzheimer y no se acuerda ni quién es, ni quién son sus hijos, ni son nadie más. Pero cuando lo ponen a cantar una canción, se acuerda de la canción. Y la canta perfectamente bien como la cantaba hace muchos años. ¿Por qué? Porque esas memorias a largo plazo no están en el hipocampo específicamente. Están, como dice Eric Kandel, el premio Nobel de medicina, en todo el circuito. Entonces, ¿dónde están? En todos lados y en ninguno, en la memoria. Entonces, quiere decir que solo algunas partes y algunas memorias se dañan y otras no. Pero las memorias del yo, del tiempo, del espacio, como la película esa que sale ahí en Netflix sobre unos amantes que pierde la memoria la jovencita y el varón tiene que estarla enamorando todos los días, constantemente vuelven a repetir lo mismo, como decía Nietzsche, el eterno retorno, porque no salen
de ese día. Entonces, cada día es una nueva memoria, una nueva acción, y es la pérdida de la memoria, la pérdida o daño en el hipocampo, y puede llegar a ser causado por un estrés crónico. Entonces, hay que mantener la mente activa para evitar este tipo de disestrés, que es malo, o euestrés, que es bueno tener actividad, pues para poder trabajar en el día a día, para en el carro, evitar un choque o evitar un obstáculo en una bicicleta o ir a jugar fútbol, estar en un estadio lleno para tirar un penalti. Hay que saber controlar el estrés y tener la mente fría, dicen los comentaristas, para poder patear la bola donde tiene que ser. Entonces eso también tiene que tener un deportista, soportar ese estrés que le puede ayudar o le puede perjudicar, como le perjudicó a Ronaldo, que no pudo jugar fútbol hasta las finales, pero a otros los estimula para jugar mejor. Entonces depende cómo interpretemos el estrés, nos puede servir como un obstáculo a superar para mejorar, o una pared invencible que nos hace retroceder y reprimirnos y aislarnos de la comunidad. Entonces depende de nosotros cómo interpretemos el estrés y cómo le podamos dar cierta utilidad para seguir en el día a día mejor. Doctor, ¿y está en uno poder ir manejando todo eso, doctor? Claro, claro. Entonces lo que pasa con el estrés crónico, Edgar, es que nos puede dañar los circuitos cerebrales del lóbulo frontal. En el lóbulo frontal están los circuitos que nos sirven para entablar una conversación, para proyectar un trabajo, para ejercer un trabajo, para poder convivir con la sociedad. Las células en espejo, la teoría de la mente, están en el lóbulo frontal. Y las conexiones del lóbulo frontal con el sistema límbico que está en el centro, donde está la amígdala y las emociones, es lo que nos lleva a ser una buena persona. Nosotros tenemos que reforzar esas conexiones para poder vivir mejor. Pero cuando esas conexiones están dañadas, nos puede volver un psicópata asesino, un sociópata como algunos políticos, o nos puede llevar a hacer mal a las otras personas porque no tenemos empatía. Entonces, algunos dicen que el autismo es secundario a esas faltas de conexiones de las células en espejo, la teoría de la mente y la conexión entre el sistema límbico y el sistema frontal. Y es más, cuando estamos jóvenes, adolescentes, estas conexiones entre el lóbulo límbico, por llamar el centro del cerebro, y el lóbulo frontal, que es el lóbulo de la empatía, de la sociedad, del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación, y se pierde esta conexión, los jóvenes de hoy, los jóvenes adolescentes, estos desarrollos de conexiones del lóbulo frontal al sistema límbico están apagados. Entonces, ¿por qué somos tan emocionales y no razonamos lo que estamos haciendo? Entonces, algunas personas no llegan nunca a madurar esas conexiones del sistema emocional al sistema frontal, y son esas personas que se vuelven adictas al sexo, personas que se vuelven psicópatas. Por ejemplo, Trump tiene, me imagino, no sé si tiene un estudio cerebral, pero seguramente no está funcionando bien el lóbulo frontal, como los psicópatas asesinos. ¿Por qué? Porque esta empatía, esta células en espejo, esta caridad, ayuda al otro, se desarrolla en el lóbulo frontal. Entonces, eso lleva a una maduración de adolescente a adulto. Y algunos adultos no desarrollan nunca esa capacidad y se quedan con el sistema límbico activado como que fueran patojos. Esos patojos que nunca maduran son esos patojos ancianos que se vuelven psicópatas, que se vuelven sociópatas, porque no tienen esa capacidad del lóbulo frontal de desarrollarse. Entonces, el sistema límbico y el sistema amigdalino se explotan de emoción, y el hipocampo, que es la parte central de la memoria, se daña con el estrés. El estrés daña las conexiones cerebrales, encoge el cerebro, mata las células. Por eso es que es importante mantenerse bien, va a controlarlo, porque con el tiempo, como les digo, puede causar mucha depresión, ansiedad o Alzheimer. Entonces es importante conocerlo como una parte buena o mala que depende de nosotros, cómo afrontarlo y seguir adelante desde el punto de vista estoico. Tengo un problema, es un obstáculo a superar. Tengo un problema y mejor me escondo. Entonces depende de nosotros. Y aprender a manejar el estrés agudo. ¿Qué hacen ustedes cuando están frente a un tráfico que los exacerba y los pone de mal humor y se irritan y pelean con todo el mundo? Hay que aprender a manejarlo. Esa es parte del aprendizaje del individuo como inteligencia
emocional. Incluso han hecho estudios muy interesantes en ratas, donde las ratas madre acicalan a las ratas chiquitas. Es decir, las alimentan bien, las quieren, las amamantan, y esas ratas chiquitas crecen normal. Si ustedes retiran a la rata madre y estas ratas no tienen cariño en la niñez, entonces se vuelven agresivas, violentas y exacerbantes. Y eso se hereda a las siguientes generaciones. Y estas ratas que están heredando el ser malas, por decir una palabra para que me entiendan, después de una rata que las acicala cuando nacen en la siguiente generación y se les quita la agresividad. Eso se llama epigenética. Quiere decir que los genes los podemos moldear. Los genes los podemos activar o desactivar. Depende del medio ambiente y la epigenética. Incluso un estudio en monjas demostró que para desarrollar la mente y evitar el Alzheimer y el estrés hay que aumentar la reserva cognitiva. ¿Qué significa eso? Trabajar, estudiar, hacer deporte, leer, comprender, asimilar, tener compasión. Las monjas que donaron sus cerebros, después de un tiempo se pudieron dar cuenta que la monja que se dedicaba a arreglar el jardín, que se dedicaba a hacer los panes, que se dedicaba a cuidar a los niños, que se dedicaba a la educación y que leía, desarrolló su reserva cognitiva. Y cuando ella se murió y estudiaron su cerebro debería tener Alzheimer, y tenía Alzheimer, pero la epigenética de la reserva cognitiva, es decir, leer, trabajar, amar a los demás y dedicarse a la oración, contemplación y reflexión, leer la Biblia todos los días o lo que quieran leer, eso aumenta las condiciones cerebrales y va a evitar que ustedes, aún teniendo la genética de Alzheimer, no la desarrollen. Entonces, ¿de quién depende que tengan Alzheimer o no? De nosotros mismos, de nuestra capacidad para modelar la epigenética, que es el estado, el medio ambiente, la cultura y nuestra alimentación, nuestro sueño, nuestro ejercicio, las respiraciones conscientes, meditar, contemplar, orar, hacer mindfulness, hacer autohipnosis, hacer ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Todas esas cosas ayudan al cerebro a enfocarse. Y ese enfocarse significa fluir, según Mihaly Csikszentmihalyi en su libro que se llama Fluir, donde él dice que esa capacidad mejora la concentración y al practicarlo todos los días, 5 minutos, 3 veces al día, crean un hábito en el cerebro que nos va a hacer no solamente más felices, sino que más sanos y van a desarrollar mucha más cantidad de defensas inmunológicas y van a tener mucha más cantidad de bienestar y de felicidad. Doctor, esa es una manera de tratar el estrés. ¿Y hay alguna edad también para que haya estrés? Puede ser joven o medio joven o... Están en el útero materno. Han hecho estudios en hambruna de Holanda, donde los niños que pasaron hambre desarrollaron cortisol elevado y estrés. Entonces, desde que está en el útero, ya puede desarrollar estrés maligno, digamos, o disestrés. Como son patojos también. O sea, si están niñitos y los tratan mal y los dejan de alimentar, como les decía, bueno, este tipo de estudio en ratas se pudo ver en los niños pequeños de Ceausescu, en Hungría, cuando hubo la guerra y la hambruna, agarraron a todos los niños y los metieron en un orfanato y los dejaron abandonados ahí sin cariño, sin nada. Y los niños desarrollaron estrés, depresivos, ansiosos, se querían suicidar. Cuando los sacaron de ese ámbito malo y los llevaron a los hogares en América, en Estados Unidos, en toda Europa y todos los países, los niños se recuperaron. Quiere decir que la alimentación, el ejercicio, el dormir 7 horas diarias y todo eso nos puede ayudar a remodelar nuestro cerebro. Eso se llama neuroplasticidad cerebral. Nuestro cerebro es como una plasticina y depende de nosotros el beneficiar y disminuir el estrés. ¿Cómo? Caminen media hora diaria, duerman 7 horas diarias, lean, estudien, traten la manera de aprender otro idioma, jueguen crucigramas, traten la manera de hacer una respiración consciente. Lo pueden hacer de dos formas. Una puede ser como decía la abuelita, la otra puede ser como decía el sargento. La abuelita nos decía, cuando estés enojado, respira despacio 10 veces, mijo. Y como dice
Los Marines tienen se llama un sistema de cubo, en el cual ustedes inspiran, 1, 2, 3, aguantan la respiración, 1, 2, 3, expiran, 1, 2, 3, aguantan, 1, 2, 3, entonces respiran en un cubo con un intervalo de aguantar el aire, respiran, aguantan, sacan, aguantan, inspiran, aguantan, sacan, aguantan. Este tipo de respiración en cubo lo usan los marines para situaciones de guerra. Ahora que están en la guerra, los judíos tienen ese entrenamiento y están rodeados de los soldados de Hamas, los están matando y tienen que salir de ahí, hacen esta respiración. ¿Por qué? Es interesante, Edgar, porque fíjese que el cerebro funciona como que tuvieran dos bombillos para que me entiendan fácil. El bombillo del lóbulo frontal es para pensar y el bombillo del sistema límbico y la amígdala es para estar emocionado. Pero solo podemos prender un bombillo a la vez. O estamos emocionados o estamos pensando. Entonces, cuando respiramos, como les acabo de explicar, se activa la parte frontal y el raciocinio y el pensar y se apaga la emoción. Cuando están muy emocionados, ¿qué es lo que tienen que hacer? Comenzar a pasar el bombillo, la luz del bombillo de aquí para acá. ¿Cómo? Respirando profundo. Si ustedes van en el tráfico, están estresados, ya van tarde, se fijan ustedes en la placa de adelante del carro en un semáforo rojo donde están alegando y respiran como la abuelita despacio 10 veces o respiran en cubo como los marín con intervalos de aguantar aire, respiran, aguantan, expiran, aguantan, inspiran, respiran así y miran enfrente. Y después de unas 10 respiraciones el estrés les va a bajar. ¿Por qué baja el estrés? Porque la energía que necesitan para enfocar y respirar conscientemente se va al lóbulo frontal y la energía se prende en el lóbulo frontal y se apaga en el sistema límbico y la amígdala. Cuando el sistema límbico y la amígdala están elevados, no pensamos. Por eso cuando estamos enojados peleamos y hacemos clavos, cuando estamos bolos también, o cuando estamos enamorados también, porque estamos enamorados no podemos pensar. Entonces pensamos o nos emocionamos. Entonces podemos bajar la emoción pensando. ¿Y cómo hacemos para pensar objetivamente en un momento determinado? Respiración consciente. Como nos decía la abuelita o como nos dicen los sargentos de la Navy y la Marine también. Ese tipo de respiración lo usan para entrenar a sus soldados y crear un hábito en el cerebro para que reaccionen con una emoción habitual y bajarle para poder matar a los demás, para que no los maten a ellos. Porque si ellos salen, se bloquean y salen así, los van a matar. Entonces tienen que guardar la calma y pensar. ¿Y cómo van a pensar? Respirando, no pensar qué van a hacer. Pensar, enfocarse en respirar. Es lo que llama Mihaly Csikszentmihalyi, que llama fluir. Ese fluir los concentra, los emociona, le baja la emoción y pueden salir avantes ante una eventualidad como pelearse la vida en una guerra. Entonces tienen que aprender este tipo de ejercicios de respiración, que es lo que recomiendan los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, que es lo que recomiendan las oraciones, reflexiones y contemplaciones al ver un atardecer, al ver las estrellas en la noche, al ver una cascada, al ver correr un río, se enfoca el cerebro y al enfocarse el cerebro apaga lo demás. Tan apaga lo demás que algunos estudios de Mihaly Csikszentmihalyi dicen que uno se despersonaliza y ya no percibe el tiempo. Cuando uno está concentrado en algo bonito que le gusta, no se da cuenta que el tiempo pasó rápido. Si uno está concentrado en un partido de fútbol en el estadio o en la televisión, se le olvida el tiempo y pasa volando. ¿Por qué? Porque está tan enfocado que el cerebro apaga todo lo demás. Y si tienen la capacidad de enfocarse y si practican ese tipo de ejercicios, pueden llegar hasta autohipnotizarse y se pueden operar a los pacientes. Bien, doctor, se nos terminó el tiempo, doctor. Muchísimas gracias por compartir con todos los oyentes de Conexión Académica, doctor. Buenas tardes, saludos a todos. Bien, amigos, llegamos al final entonces de un programa más de Conexión Académica. Hoy estuvo con nosotros el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. Muchas gracias, amigos, por su audiencia. Esto fue Conexión Académica.